Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me llamo João César, soy alumno de la Facultad UPAP del primero C de Medicina y este es un trabajo práctico de anatomía descriptiva y topográfica del profesor Edgar Valiente. Y yo voy a hablar un poco sobre el accidente vascular cerebral hemorrágico o el AVCH. Bueno, vamos a comenzar la presentación. Yo voy a hablar sobre el accidente vascular cerebral hemorrágico. ¿Sí? Entonces, accidente vascular cerebral hemorrágico, generalidades. Bueno, primeramente quiero les decir cuáles son los tipos de AVC. Bueno, existen dos tipos de AVC, el AVCI y el AVCH. El AVCI es el accidente vascular cerebral isquémico y el AVCH el accidente vascular cerebral hemorrágico, que es lo que voy más me aprofundar. ¿Sí? Bueno, lo que es el AVCH, el accidente vascular cerebral hemorrágico, caracterízase por el sangrado en una parte del cerebro como resultado de la rotura de un vaso sanguíneo. ¿Sí? Las causas del AVC. ¿Cuáles son las causas del AVC? Bueno, el AVCH ocurre principalmente debido a la hipertensión arterial o una enfermedad llamada angiopatía amiloide, ¿sí? En estas enfermedades, las paredes de las arterias cerebrales se vuelven más frágiles y se rompen, provocando así hemorragias internas, ¿sí? ¿Cómo se puede evitar un AVC o AVCH? Bueno, el AVC se puede evitar teniendo una buena alimentación, practicando ejercicios físicos, ¿sí? Cuidando de la salud. ¿Dónde el AVCH puede ocurrir? Bueno, el AVCH puede ocurrir dentro del encéfalo troncoencefálico. Fíjense, acá, dentro del encéfalo, ¿sí? En estos casos se llama AVC hemorrágico intraparenquimatoso, ¿sí? O también puede ocurrir dentro de las meninges, en las meninges, ¿sí? En esos casos llama-se hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Bueno, el AVCH intraparenquimatoso es comúnmente causado por presión arterial alta crónica y el subaracnoideo en general es causado por la rotura de un aneurisma o hipertensión incontrolada, ¿sí? Bueno, los síntomas y los signos del AVCH. Los síntomas son dolor de cabeza muy fuerte, casi insoportable. Acá es la enxaqueca, ¿sí? Somnolencia, vértigo, náuseas o vómitos, desmayo, convulsiones, ¿sí? Los signos son la alteración de la fuerza muscular o hormigueo, especialmente en el brazos, piernas o en un lado del cuerpo, ¿sí? La asimetría facial, dificultad para hablar, movimiento de la lengua, pérdida de la visión de un o ambos ojos, desequilibrio, ¿sí? Los factores de riesgo del AVC. Bueno, acá tenemos dos factores de riesgo. Los factores tratables o modificables y los factores no modificables, ¿sí? Bueno, entre los factores tratables o modificables tenemos la hipertensión, la fibrilación atrial, la diabetes, el tabaquismo. El tabaquismo está muy relacionado con con los factores de riesgo del AVCH, ¿sí? El consumo del alcohol, la obesidad, inactividad física, ¿sí? Todo eso son factores tratables o modificables, ¿sí?
Los factores no modificables están la edad, porque el riesgo del AVC aumenta con la edad, ¿sí? Aumenta muchísimo con la edad. El sexo, porque el AVC es más común en hombres hasta los 75 años de edad, cuando se vuelve más común en mujeres. Eso se da porque las mujeres viven más, ¿sí? La historia familiar también es un factor no modificable porque el riesgo del AVC es mejor si un padre, hermano o hermana ha tenido AVC, ¿sí? Y los antecedentes de AVC en la propia persona también es un factor no modificable, ¿sí? Bueno, el diagnóstico del AVC es hecho por exámenes. Acá está el examen físico, exámenes de sangre, ecocardiograma, tomografía craneal. La tomografía craneal es un examen de neuroimagen, ¿sí? Así como la resonancia magnética y la angiografía de vasos cerebrales y del cuello, ¿sí? Entonces, acá en la tomografía podemos mirar muy bien el AVC, dónde ocurrió el AVC, ¿sí? Acá es en la parte del sangrado. Entonces, vamos. Los tratamientos actuales para el AVC. Acá tiene tanto el AVCH cuanto el AVCI, ¿sí? Bueno, eh, actualmente existen dos tipos de tratamiento para el AVC. Pero para realizar algunos de estos tratamientos es necesario estabilizar la presión arterial, la temperatura y la glicemia del paciente mediante medicación intravenosa, ¿sí? Después se evaluará al paciente para saber qué tratamiento seguir. Entonces, el primer tratamiento con fármacos es el tratamiento con fármacos trombolíticos, ¿sí? Que es lo más común para el tratamiento del AVCH. Bueno, cuando se administran fármacos trombolíticos en la vena del paciente, pueden disolver los coágulos que obstruyen las arterias cerebrales, ¿sí? Pero debido al riesgo del sangrado, ese tratamiento solo se puede administrar hasta 4 horas y media después del inicio de los síntomas, ¿sí? Además, por sí solo, el tratamiento trombolítico no puede desbloquear grandes arterias del cerebro, ¿sí? Haciendo así muchas veces ser necesaria la intervención quirúrgica. El segundo tipo de tratamiento es la modalidad de tratamiento más nueva para el AVC, que ha estado disponible durante algunos años y ha mostrado ser bastante eficaz para recanalizar las arterias cerebrales y reducir las secuelas del AVC. Este es el tratamiento llamado cateterismo cerebral. También puede ser llamado de tratamiento endovascular ou trombectomia mecânica. ¿Sí? Básicamente, ese tratamiento consiste en colocar un microcatéter en las arterias de la pierna, acá, fíjense, en las arterias de la pierna y avanzar dentro de las arterias hasta llegar a la zona bloqueada del cerebro. Entonces, el cateterismo cerebral es hecho con un microcatéter inserido en la arteria de la pierna hasta el local del accidente vascular cerebral, ¿sí? Ese es uno de los tratamientos más eficaces hasta hoy, ¿sí? De esta forma, ese tratamiento se torna un poco menos invasivo, ¿sí? Y más eficaz para el paciente. Entonces, bueno. Bueno, fue eso. Espero haber ayudado y hasta otra oportunidad. ¿Sí?
Muchas gracias por la atención.